ingeniero responsable del estudio de Mata Alta, ingeniero Carratala es ingeniero de caminos y paisajista fundador de Mata Alta. Lleva 16 años de experiencia como ingeniero de caminos trabajando en equipos internacionales y pluridisciplinares en la redacción, dirección y asistencia técnica de proyectos de infraestructuras del transporte viario, ferroviario, así como proyectos de movilidad activa y restauración urbana relacionados con puentes, pasarelas, transformación de espacios públicos. En la actualidad, el estudio Mata Alta trabaja siempre en un enfoque creativo, multidisciplinar, combinando el rigor de la ingeniería y la pasión por la naturaleza con el diseño arquitectónico, paisajístico, funcional e incorporando a la paleta de disciplinas técnicas otras más científicas como la botánica, la medicina, la ecología para unir el conocimiento de los proyectos complejos que pretende es trasladar temas ecológicos y de movimiento, pero a la ciudad. Básicamente el título de la ponencia es Rebuilding Barcelona, donde planteará cómo se debe asilvestrar espacios públicos que han dejado de serlo por la acción constructiva del ser humano, la naturalización y las soluciones basadas en la naturaleza como herramienta estratégica para conseguir ciudades saludables y resilientes ante la crisis climática. Adelante, Sergio. Hola, buenas tardes, Josep. Gracias por la introducción. Buenas tardes a las compañeras ponentes y a la gente que está viéndonos. Muchas gracias por la invitación por parte del INEC y por parte de nuestros organizadores. Como bien ha introducido Josep, hoy os voy a hacer una presentación sobre el estudio Mata Alta, los valores y cómo tenemos la visión del diseño en cuanto a la ingeniería, pero aplicada a un nuevo futuro, que va a conectar muy bien con lo que han hablado las compañeras anteriores, tanto de agricultura como de silvicultura. Sería como la tercera pata del territorio, ¿no? Tendremos la agricultura, tendremos los bosques y tenemos las urbes. Empiezo la presentación utilizando la herramienta de ingeniería como herramienta de diseño. Esto es importante. Quería hablaros al principio un poco de mi background como ingeniero de caminos, porque claro, aquí hay que dar un salto desde la concepción clásica del ingeniero de caminos a esto que os estoy proponiendo hoy. Yo durante gran parte de la experiencia personal, durante más de 15 años, he estado trabajando en el sector de las obras públicas, en particular en las infraestructuras y más particular todavía en los puentes. Pero la parte que más me interesaba era la parte de usar los puentes como herramienta o como objeto en el paisaje, como herramienta regenerativa de nuevas zonas urbanizadas. Aquí podéis ver un proyecto que realizamos en la ciudad de Toronto. Este sería la imagen del concurso ganador del puente este en Toronto, la pasarela peatonal, que en realidad es un proyecto de los que a mí más me motivaban de aquella época, más como ingeniero clásico de caminos, en que actuábamos en todo un territorio que eran la unificación de 3 parques en la zona central de Toronto a través de 2 pasarelas que saltaban estas vías del tren que dividían los 3 parques. Entonces conseguíamos con estas pasarelas unificar las zonas verdes de la ciudad. Aquí es cuando empezó como a gestarse el estudio Mata Alta. Aquí se trabajaba por una ingeniería constructora como ingeniero senior y project manager, pero ya me di cuenta de que la combinación de multidisciplinas como el paisajismo, la biología, el urbanismo, la arquitectura, era para mí una de las herramientas más potentes del futuro, como se ha mencionado en ponencias anteriores. Aquí veis como en este problema le dimos mucha importancia a conservar y potenciar en la mayor cantidad posible la infraestructura verde existente en los parques que ya había. Conectábamos estos parques creando un gran parque y además haciendo una serie de actuaciones de paisajismo y renaturalización que aumentaban el potencial ecológico de esta infraestructura verde. Entonces, partiendo de una idea de que íbamos a hacer la ingeniería clásica de diseñar y construir puentes, hicimos mucho más.
como empresa líder de diseño de este proyecto grande, quisimos ampliar e invitar muchas más disciplinas y ser mucho más ambiciosos. A través de esa experiencia, la, la, la realidad me llevó a que de pronto llegaba a mí el conocimiento de las cubiertas verdes, que son unas técnicas de incluir naturaleza encima de edificios construidos. Y fue cuando al mismo tiempo en el que se estaba gestando la idea de fundar este estudio Mata Alta. Salió un concurso del Ayuntamiento de Barcelona y quisimos presentarnos a ese concurso de ideas para construir cubiertas verdes. Y queríamos repensar cómo se haría una renaturalización de la ciudad y empezamos poniendo la naturaleza en el centro. Entonces, os quería poner esta imagen como para hacer pensar que una ciudad como Barcelona hace no tanto tiempo era algo así y hoy es algo así. Entonces, esa evolución tan grande que hemos creado en el paisaje y en el medio que nos rodea, tiene unas consecuencias, está teniendo y tendrá unas consecuencias excesivas para que mantenga la vida, no tan solo de los seres humanos en la que vivimos en estas ciudades, sino el resto de vida que existía en este ambiente. Entonces, de alguna manera, cuando pensamos en diseñar estas cubiertas verdes, nos enfocamos en intentar restituir los valores medioambientales y ecosistémicos del ecosistema que existiría si no estuviera tan degradado por la acción del hombre. Entonces pensamos que la naturaleza es algo desconectado de nuestras ciudades, pero en realidad los árboles, las plantas, los animales, el suelo, el agua, el aire son algo tan esencial para que una ciudad funcione. Es algo esencial para que una ciudad funcione, es nuestro ecosistema. Entonces, si entendemos que somos animales viviendo dentro de un ecosistema, no podemos pensar que una ciudad es una burbuja que nos aísla de la naturaleza. Y ahí es cuando entra el concepto de infraestructura verde y servicios ecosistémicos. Es una forma de pensamiento de ingeniería para modelar y simplificar, ayudarnos a pensar cómo trabajar con y para la naturaleza o hacer la naturaleza trabajar para nosotros. Eso es un debate interno, pero interesante. Quería introducir, que ya se ha introducido bastante en estas charlas anteriores, el concepto de servicios ecosistémicos de la naturaleza, sobre todo del ambiente urbano, que es donde está más densamente poblado y donde es más necesario este tipo de servicios, porque las ciudades, al fin y al cabo, sostienen gran parte de la actividad económica, pero los recursos los cogen de fuera de la ciudad. Entonces, realmente son un sumidero de consumo de recursos. Entonces, este tema del segundo planeta que necesitamos, en gran medida, es para alimentar a estas estructuras sociales y de personas que viven en las ciudades, no tanto para las que viven fuera de las ciudades. Entonces, podemos ver cómo en el apartado del agua, el hecho de que en una ciudad haya más árboles, más plantas, más biodiversidad, sea más permeable, nos va por ejemplo, entre una inmensa lista de beneficios o de servicios, nos va a aportar que va a haber menos escorrentía, va a haber menos erosiones dentro de la ciudad, va a haber menos inundaciones, va a haber más depuración natural de ese agua sin necesidad de tener que crear depuradoras que consumen energía, espacio, recursos. Y vamos a tener más almacenamiento de ese agua en el subsuelo y en las plantas, que después va a estar disponible. Así un gráfico claro de cómo sería una ciudad que tuviera más árboles y no que menos. En el apartado del aire, un poco lo mismo. Una ciudad con más árboles, con más plantas y con más biodiversidad va a ser una ciudad donde se capture más el CO2, donde se capture más la contaminación del aire y las partículas de polvo contaminado, que es el PM10, y que tanto nos afecta a la salud, ¿no?, en las ciudades. Y hablando de salud,
pues un poco lo mismo. Una ciudad que incorpore naturaleza en su base, en vez de incorporar en su base el asfalto y el hormigón, va a disfrutar de un menor efecto de la isla de calor, que es este efecto de recalentamiento dentro de las zonas urbanas por su masificación de pavimentación. Con lo cual vamos a tener muchísimo menos problemas de golpe de calor en crisis climáticas como las que están sucediendo y van a suceder cada vez más. Vamos a tener menos enfermedades de tipo respiratorio, vamos a tener más salud mental, está demostrado por diferentes estudios que estar rodeados de naturaleza aumenta la felicidad y la salud mental de los humanos, porque es al final estamos programados para vivir en la naturaleza a nivel mental y físico. Y si nos privamos de este aspecto, pues lo sufrimos. Como os he hablado anterior, la naturaleza no solo nos da servicios, sino nos da recursos. Se ha hablado de bosques que nos aportan material sostenible, como es la madera para la construcción, pero también tenemos que hablar de que nos aportan agua dulce para poder beber, nos aportan alimentos, se habla de la agricultura, nos aportan medicinas, las plantas, la gran mayoría de las medicinas que consumimos están basadas en plantas. Y entonces la conclusión a la que llegamos es que hay que superar la dicotomía entre lo natural y lo urbano. Tenemos que entender que todo el territorio es natural y debería serlo, y todas las alteraciones que hagamos sobre el territorio deberían tener en cuenta los procesos ecosistémicos que permiten la vida, no solo la nuestra, sino de todos los demás componentes del ecosistema que hacen en realidad que nosotros podamos vivir de forma cómoda y feliz. Una vez hecho este viaje a nivel de manifiesto del estudio de diseño, de alguna manera os voy a presentar dos escalas diferentes, muy diferentes, en las que actuamos como estudio. Entonces, el rewilding de zonas urbanas, como podría ser la de Barcelona, pero podría ser cualquier otra ciudad, vamos a hacer un ejemplo a escala micro, que serían las cubiertas verdes biofílico-sociales, que es las que de alguna manera empezaron esta aventura, porque a través de ese concurso que he mencionado antes, en el cual colaboramos, participamos con un proyecto, con un edificio histórico de Barcelona, que es el Porxos d'en Xifré, que está cerca del puerto antiguo de Barcelona. Muchos de vosotros, si vivís en Barcelona, lo conoceréis. Y que en la actualidad pues es una zona con un barrio muy regenerado y actuamos sobre la cubierta de este edificio. Que cuando la encontramos en este estado, bastante vacía, aunque esta foto da sensación de vacía, pero lo que había en realidad y lo que hay son muchas máquinas, la gran mayoría de ellas obsoletas, de climatización y de todo lo que son las cámaras frigoríficas de los restaurantes que hay en los bajos. Presentamos una propuesta muy basada en trabajar con plantas que restituyeran de alguna manera encima del edificio lo que fue el ecosistema litoral mediterráneo. Trabajando bien una paleta muy bien pensada para atraer los beneficios ecosistémicos de tener una cubierta biofílica que atraiga la vida a través de las plantas que plantamos. Este concurso se ganó y se pudo construir esta cubierta verde que veis en la foto, que lleva un año creciendo las plantas, o sea, se plantaron desde noviembre a diciembre del año pasado, y esta foto es de hace un mes. Como veis aquí, el antes y el después, con las máquinas ya agrupadas. Aquí se ha trabajado mucho la arquitectura de restauración patrimonial, pues un edificio catalogado. Se ha trabajado mucho en intentar borrar todos los bordes de lo construido para que la sensación psicológica de estar en la naturaleza se vea potenciada, tengamos todos estos beneficios psicológicos del descanso de la ciudad al estar ahí arriba. Y lo que como ingeniero de caminos nunca voy a perder es el pensamiento sistémico, ¿no? Y entonces esta cubierta, aparte de ser un proyecto biofílico, es un proyecto que intenta en la mayor medida posible ser autosuficiente a nivel energético y de recursos.
se han segregado las bajantes de las pluviales del tejado, que antes de llegar a este proyecto estaban conectadas a la red de aguas grises de las casas, y se han segregado para que fueran separativas y van a unos depósitos en planta baja y subterráneos, de los cuales se bombea el agua para el riego a cubierta. La energía para bombear ese agua y para la iluminación nocturna de todo el proyecto se consigue a través de placas solares que están instaladas de encima de cada escalera del edificio de acceso a la cubierta. Ahora os quería poner un vídeo rápido de otro proyecto de cubierta verde que hicimos en la céntrica calle de Paseo de Gracia, en el cual es un time-lapse desde la cubierta vacía y limpia hasta la cubierta finalmente finalizada. Como podéis ver aquí, intentamos respetar el edificio en la medida de lo posible. Muchas veces son edificios que tienen cierto carácter patrimonial, entonces las soluciones que planteamos son totalmente reversibles y son una solución multicapa que intenta reproducir las características de un suelo mediterráneo sano, que se airee bien, que drene bien y que sostenga la vida del tipo local. Entonces, como veis aquí es un proyecto mucho más reducido que el anterior, de un carácter más doméstico, ¿no? Aquí una foto del antes y del después, y nocturna, del antes, del después, y detalles de cómo integramos la estética, la arquitectura y la naturaleza en este caso. Echado. Bueno, seguimos. Ahora os quería presentar un ejemplo macro de urbanismo regenerativo, que sería, vamos a las actuaciones micro dentro de la ciudad, que son importantes porque las ciudades son cada vez más densas y en ciudades como Barcelona, que es altamente densa, introducir metros cuadrados de verde, cada metro cuadrado cuenta. Pero después en el estudio también trabajamos a escala, la escala opuesta, que sería la del urbanismo a nivel metropolitano de la ciudad. Y en estos momentos estamos como parte de un equipo finalista para un concurso que ha lanzado la área metropolitana de Barcelona para pensar y repensar el futuro de las infraestructuras del área metropolitana. Y aquí os quería presentar un poco el approach que estamos desarrollando como parte del equipo de esta competición. Muy al hilo de lo que os he explicado anterior, porque las bases de pensamiento son las mismas, solamente las aplicamos a diferentes proyectos en diferentes escalas. Entonces, lo que hemos llamado urbanismo regenerativo es una planificación del territorio que deja espacio a la naturaleza. ¿Cómo entendemos esto? Entendemos esto a recoger todas estas masas de zona más o menos natural, los parques, los árboles de calle, las masas forestales como Collserola en caso de Barcelona, y empezar a, de alguna manera, darles más valor, ponerlas más en el centro del urbanismo de la ciudad. Entonces, esto se hace, nosotros creemos que se tiene que hacer, como se han mencionado las compañeras en las dos ponencias anteriores, desde una visión muy, muy transversal y muy holística. Nosotros incorporamos en el equipo todos los agentes que podemos incorporar, desde gente de sectores como educativos, investigadores, a gente que está dentro de organismos de gobierno, a todas las disciplinas que podamos incorporar, que tenga sentido, y sobre todo pensamos en ciclos de largo recorrido. No quedamos en la solución para acabar el proyecto, hacer la foto y desentendernos. Cuando se trabaja con urbanismo regenerativo se tiene que pensar grandes pasos del tiempo y cómo vas a poder desarrollar los potenciales de las ideas que tienes. Entonces, el urbanismo regenerativo no solo lo aplicamos, no es solo aplicar soluciones basadas en la naturaleza,
que se están desarrollando una serie de abanicos de estos tipos de soluciones, sino que nosotros vamos más allá que esto, sino que dejamos espacios donde dejamos a la naturaleza que se active de manera mucho más autónoma que nosotros sobrediseñando el espacio con algunos elementos verdes. Estamos hablando de si crecen los bosques, vamos a gestionarlos, pero no vamos a crear parques diseñados como si fueran bosques. Dejemos que la naturaleza, porque además creemos que es mucho más eficiente. Una de las máquinas de diseño más pulidas y más eficientes es la propia naturaleza y los propios ecosistemas. Entonces, intentar reproducir ecosistemas que después intentemos congelar en el tiempo como estaban en los planos, creemos que es un error. O sea, creemos que es mejor crear las condiciones iniciales para que la naturaleza pueda arrancar y pueda desarrollarse y después ir adaptándonos a todos los beneficios que ella ya va a crear de manera autónoma. Entonces, lo que trabajamos es mucho con mapas de datos en las primeras fases, donde analizamos la situación del territorio. Aquí veis toda el área metropolitana de Barcelona. Y este mapa, por ejemplo, grafica la funcionalidad y las zonas críticas de los sistemas, de los ecosistemas del área metropolitana. Entonces podemos ver que las zonas más color rojo son zonas que tienen un potencial natural alto y a la vez están muy amenazadas. Sin embargo, las zonas verdes son zonas que tienen un potencial consolidado ecosistémico y no están tan amenazadas. Y ese degradado es importante tenerlo para saber dónde actuar de manera que podamos, por ejemplo, en esta zona, sería muy interesante conectar esta pequeña montaña que está desconectada de esta gran sierra de Collserola y se está quedando completamente aislada y mucho más vulnerable a los ataques de la sobrecrecimiento, ¿no? Humano a nivel de progreso. Entonces, con actuaciones de urbanismo vamos a proponer conectarlo y que esta zona tenga una continuidad entre estas dos sierras, la sierra del litoral y la sierra de Collserola, de manera que consigamos maximizar los potenciales ecosistémicos y, por tanto, de servicios a nuestra ciudad. Esto es otro mapa que estamos trabajando con él, que sería, nos parece muy interesante, que es cómo, qué nivel de acceso tienen los ciudadanos a los servicios ecosistémicos del verde. Entonces, aquí lo que podéis ver es cuanto más rojo el ciudadano tiene menos acceso a los servicios ecosistémicos del verde. Y cuanto más verde, pues está más cerca de él y puede acceder a nivel caminando, estamos hablando, ¿no? De beneficiarse de esos servicios. Entonces, aquí también nos puede dar una idea de en qué zonas es más necesario introducir el verde de manera urbanística o reintroducirlo, porque siempre estuvo ahí antes de que hiciéramos la ciudad. Y entonces ser mucho más eficientes en el urbanismo quirúrgico de introducción del verde. Y bueno, este sería otro ejemplo, ya con este acabo de dar los mapas así tostón, pero este marcaría también las zonas que están más amenazadas, tienen más riqueza y están más amenazadas. Es un poco parecido al principio, pero aúna un poco los dos anteriores. Los más amenazados y con más potencial para la ciudadanía. Ejemplos en los que nos estamos inspirando para proponer podría ser el de la regeneración urbanística y natural del río Manzanares en Madrid, se llama el proyecto Madrid-Río. Podemos actuar a nivel sección de calle, como podéis ver aquí, se incluirían las cubiertas verdes en los edificios, pero también lo que se está haciendo y se debería seguir proponiendo en diferentes ciudades del área metropolitana, y en Barcelona actualmente está habiendo una gran revolución en este sentido, que es repensar las calles
para que la jerarquía sea modificada. No puede ser que la jerarquía primera sea el coche y la última la naturaleza. Entonces, la jerarquía, si la cambiamos de manera que la jerarquía primero es la naturaleza, incluyendo en la naturaleza al ser humano, después, después los transportes la movilidad activa, después los transportes y por último los transportes públicos y por último los transportes privados, vamos a conseguir unas ciudades mucho más sanas y habitables. Podemos actuar de mil maneras. O sea, estamos hablando de actuar en ríos, podemos actuar en playas. Es una playa regenerada en Valencia, donde lo que se ha recuperado son en una playa completamente pavimentada hasta la parte más lúdico de la playa, la usada por el ser humano de manera ociosa. Y aquí lo que se ha hecho es regenerarlo todo, deconstruir el fronte marítimo y crear un espacio mucho más naturalizado que incluye un montón de beneficios ecosistémicos, sigue incorporando los usos anteriores, pero mejorados, en el sentido de que esa playa se calentará mucho menos, esa playa será mucho más resiliente a los aumentos del nivel del mar o por los grandes oleajes y estará mucho más llena de vida y más saludable. También podemos actuar incluso en zonas que han sido altamente degradadas con anterioridad. Este proyecto es un proyecto de aquí de la Sierra del Garraf, donde es el antiguo vertedero de la ciudad y que se ha hecho un proyecto muy importante y muy interesante de regeneración, en el cual se ha creado lo que antes era un vertedero, ahora es un parque dentro de un parque natural y con ambición de crearse, de mimetizarse con el parque natural. Bueno, y con esto yo creo que he llegado al final de la presentación y encantado de responder cualquier tipo de pregunta. Gracias, Sergio. Un par de preguntas breves, porque más o menos ha sido muy interesante y muy clarificador tu presentación y los alcances y demás. Entonces, hacen dos preguntas muy concretas tenemos. Dice, una pregunta que nos hace, en el proyecto de los Porschos, digo, ¿se ha tenido que reforzar las estructuras para poder soportar el peso? Y si se ha hecho, ¿cómo? Pues esa es una pregunta muy interesante. Realmente es un edificio del 1830 con una estructura excepcionalmente bien conservada. Lo que primero que se hizo, incluso antes de empezar a diseñar, fue una auscultación, una inspección de todo el edificio a nivel estructural y un mapeo de la capacidad de carga de ese edificio. Con lo cual, uno de los inputs de partida del diseño, además viniendo de know-how de estructuras, pues no cabía menos que como el ingeniero introdujéramos este parámetro desde el principio, no fuéramos a la dinámica clásica del diseñador que no es ingeniero, diseña algo y después le pregunta al ingeniero especialista si esto aguanta o no. Esta dinámica nosotros la rompemos, incorporamos desde el principio a los especialistas en cada materia como inputs del diseño desde el principio, lo cual es crucial para este tipo de soluciones. Como se ha comentado en las anteriores ponencias, es la única manera. La realidad de nuestro presente y nuestro futuro inmediato es mucho más compleja de la que puede resolver ninguna profesión clásica. Entonces, el hecho de que este proyecto sea un éxito depende de que hemos introducido, en este caso, la ingeniería estructural como uno de los inputs iniciales del diseño. Entonces, se ha mapeado cada metro cuadrado qué capacidad de carga tenía, sin refuerzo, asumiendo que el estado de la estructura es no el nuevo, sino sin patologías. Y una vez con esa situación, lo que se ha hecho es diseñar. Después de diseñar, sí se ha reforzado las vigas que tenían patologías para restituir un estado equivalente a sus vecinas que no lo tenían. Entonces, en esto se ha conseguido una economía del proyecto grandísima, porque imaginaros lo que sería hacer esto a ciegas y después pasar un cheque en blanco para reforzar el edificio para que el proyecto se pudiera hacer. Y así pasa muchas veces, que no solo con la estructura, sino con otros parámetros de ingeniería, los proyectos empiezan con pocas disciplinas o con una sola, y cuando llega a nivel más realista, más técnico, más de ingeniería,
se caen o cuestan el triple de lo que se supuso al principio por el hecho de que nos ha incluido desde el principio esta transversalidad de especialidades. Perfecto. Pues oye, Sergio, muchas gracias. Queda una pregunta muy técnica que si acaso puedes responderles directamente por escrito y más o menos ya estamos sobre tiempo. Si acaso, gracias por tu atención y damos entrada a Ricard para que despida el evento. Muchas gracias. A cerrar esta sesión. Primero quiero celebrar tanto las ponencias como el diálogo establecido, que creo que han sido de un gran interés. Y daros las gracias a todos, moderador, ponentes, asistentes, que lo habéis hecho posible. Reitero mi agradecimiento a Renfe por su patrocinio a la sesión y también a la Mutua y a la Caixa de Ingenieros, que son los otros patrocinadores de las restantes sesiones.